Si la teoría queer propone la abolición del género, ¿estamos negando la opresión de las mujeres? ¿Y qué significa esto para las relaciones internacionales? Buenas, soy Lucía y estudio Relaciones Internacionales. La pregunta que planteo en este vídeo, que es una actividad para la universidad, puede sonar un poco difícil, pero dejadme que me explique. ¿Qué es la teoría queer? Es un campo que desafía y critica las ideas que tenemos tradicionales de género y de identidad sexual. ¿Y esto qué tiene que ver con las relaciones internacionales? Pues que la teoría queer aplicada a las RIS lo que hace es estudiar cómo de arraigadas están estas dos ideas, tanto género como identidad, en nuestra sociedad, en nuestras instituciones, en la política internacional, en el sistema global. Y la verdad es que os sorprendería lo mucho que afectan. Pero es que ahora os vais a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con la abolición de género? Pues es que este es un debate terriblemente actual. Cuando hablamos de teoría queer, nos viene a la mente la autora Judith Butler porque tiene un montón de obras sobre el género y especialmente su abolición. Lo que Butler defiende es que el género es un constructo social, es algo que defienden muchos autores y no todos de lo queer. Es decir, que si nosotros en Occidente concebimos dos géneros es porque históricamente hemos asociado que ciertos cuerpos son ciertas identidades porque han realizado unos actos específicos que hemos catalogado como X o Y. Es decir, que si tú eres mujer es porque haces X cosas y si eres hombre es porque haces Y cosas y ahí se acaba el tema. Lo que hace Butler es estudiar cómo los agentes sociales han inventado esta división binaria del género y que una vez entiendes el género como una performance, pues las cosas dejan de ser blanco y negro. La abolición de género es el proyecto de lo queer para eliminar las opresiones sistemáticas que sufren las personas que no siguen un camino u otro de género e incluso las presiones que pueden sentir las personas que sí intentan jugar según las reglas del juego. El género, en su opinión, encasilla y no aporta nada especialmente positivo a no ser que seas un hombre cis, es decir, un hombre que desde su nacimiento se ha identificado como hombre por la sociedad y que él mismo se percibe como hombre. Este hombre cis es beneficiado por las estructuras de poder que él mismo ha construido y lo que busca la abolición de género no es negar identidades ni las diferencias que tenemos, sino que los roles y las estructuras dejen de tener este poder sobre los individuos y que ciertos actos dejen de pertenecer a un género o a otro. Ahora hay gente que podría decir que esto es una tontería, que solo hay dos géneros y ya está. E incluso podrían rechazar la palabra género y utilizar sexos, es decir, que solo hay dos sexos. La respuesta a esto es depende, pero es un depende que tira más al no, sobre todo en el caso de los sexos porque las personas intersexuales existen, entonces ya estamos rompiendo con esa idea binaria. ¿Alguna vez habéis oído hablar de los dos espíritus de los nativos norteamericanos? Antes de que el Nuevo Mundo fuese colonizado, los indígenas norteamericanos tenían una concepción de género mucho más amplia en la que existían estos individuos que combinaban características del género masculino y femenino y tenían un rol cultural y espiritual muy distintivo dentro de su comunidad. También tenemos a los Ifra, que pertenecen al subcontinente indio, que está conformado por India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Bután. Y pues estas personas son un tercer género constituido por varones, según lo que diríamos en el mundo occidental, que se visten y se comportan como mujeres. Tienen un origen religioso y tienen una explicación mítica dentro de esa religión. Y es que además también podemos hablar de las personas mushe, que es un término zapoteca que engloba a personas de sexo masculino que asumen roles femeninos tanto en ámbitos sociales como sexuales y personales. Es decir, que esta narrativa de que solo han existido dos géneros se basa en un relato occidental falso, para nada interseccional, transmitido por el mainstream, el eurocentrismo e incluso el colonialismo. Volviendo a la abolición de género, en los últimos años hemos visto muchas tensiones entre movimientos feministas y movimientos queer por una preocupación que a mi parecer es muy razonable o por lo menos lo era cuando empecé a investigar para este trabajo. Y es la propia pregunta con la que empezamos. Si abolimos el género, negamos su existencia y nos olvidamos de él, nos estamos olvidando también de la opresión sistemática e histórica que han sufrido las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y es que esta opresión es completamente innegable y yo no pretendo ir en contra de ella porque lo primero que soy es mujer. Entonces, antes de dar la respuesta a la que he conseguido llegar, vamos a profundizar un poco más en la visión de las feministas. No podemos andar en los movimientos feministas sin primero hablar del término TERF. En sus siglas en inglés significa feminista radical trans excluyente y hoy en día tiene un significado muy negativo e insultante, pero en su nacimiento en 2008 simplemente era un término neutral y técnico
que buscaba catalogar a feministas radicales según sus visiones con respecto a la transexualidad, que evidentemente en este caso pues no es inclusiva. ¿Y por qué estamos mencionando a las TERF? Porque en este debate tienen un gran peso y el carácter negativo que ha adquirido este término se ha desarrollado a través de la violencia que estas feministas han ejercido en contra de las personas trans. Entonces vamos a situarnos. En el año 1979, Janice Raymond da un duro golpe a la comunidad LGTB al calificar el género como nada más que la expresión del sexo biológico, que depende de los cromosomas. Lo que dice Raymond es que es imposible cambiar el sexo cromosómico. Incluso se aventura a decir que la transición hombre a mujer es una práctica masculina ideada por un sistema médico patriarcal para construir mujeres sumisas. Que alguien le diga a la Veneno que ella fue construida por un sistema para ser sumisa. Total, las mujeres trans no son ni pueden llegar a ser mujeres. Eran fuertes declaraciones y dañarían gravemente a la comunidad LGTB a través de un argumentario que es biológico simplista, no tiene en cuenta toda la complejidad de la biología que se ha descubierto, y la obra en la que recoge esto, que se llama El Imperio Transexual, se va a convertir en una especie de Biblia para las feministas de esta índole que vendrán después. Por supuesto, no estamos señalando a Raymond como la inventora de la hostilidad contra las personas trans, sino como una perpetuadora de la misma, ya que mantiene una narrativa falsa de la biología que se ha probado una y otra vez que simplemente la biología no es lo que está explicando esta señora de cromosomas y ya está. Pero bueno, Raymond y otras autoras van a hablar de la ocupación masculina de los espacios femeninos por las mujeres trans. Lo que no se cuenta es que estos espacios, como lo era en la conferencia de 1973, que era una conferencia muy importante en el feminismo lésbico radical en Los Ángeles, y por ejemplo Olivia Records, que era un sello discográfico para mujeres y por mujeres, pues en realidad estos espacios eran espacios trans incluyentes que apoyaban y contrataban a las mujeres trans. Por lo tanto, una vez más, esta narrativa que se extendió desde los años 80 de la ocupación surgió posteriormente y como algo completamente falso o que no representaba la realidad con toda su complejidad y verdad. Sin embargo, esta narrativa de protección de espacios de mujeres contra la ocupación masculina se mantiene a día de hoy. Las feministas trans excluyentes definen a las mujeres según sus cromosomas. Ya no les vale la fisionomía porque existen procesos quirúrgicos y hormonales de feminización que ellas no aceptan. Da igual la forma en la que tú intentes entrar en este binarismo de género, que ellas ya no te van a considerar mujer, simplemente por los cromosomas. Quien es realmente considerada mujer puede entrar. Y así las feministas abandonan la autonomía corporal por la que tanto lucharon cuando se trata de vigilar los órganos genitales de otras mujeres. Y esto es porque asocian a las mujeres trans con la figura del pene. De hecho, es la clave de la argumentación, pero es que este propio ideario presenta una contradicción absurda. Así nos lo explica Alison Phillips, que citando textualmente y con traducción libre, el pene está pegado a las mujeres trans a través de una obsesión invasiva y violenta con su cirugía, pero también está imaginado como una entidad separada que es responsable de la violencia sexual en lugar de ser, como Serrano nos recuerda, que esta es otra autora, simplemente el órgano genital de alguien. Lo último que tengo que decir sobre este tema antes de poder seguir y concluir es que si permitimos que un grupo de la sociedad marque quién es mujer y quién no, nos estamos acercando peligrosamente a la premisa del cuento de la criada, que ni siquiera es tan profunda. Estamos hablando de mecanismos autoritarios de control. Y además es que estamos reinventando la discriminación que se intenta superar o que intentábamos superar. De hecho, esto se habla mucho en los feminismos coloniales, poscoloniales y decoloniales, porque cuando se empezó a luchar por los derechos de las mujeres eran mujeres blancas, liberales, que solo les interesaba su propia figura y construyeron la palabra mujer a semejanza de ellas, excluyendo a todas las mujeres de clase trabajadora, a las mujeres negras y a todo tipo de mujer que no fuese la mujer blanca. Entonces, no debemos caer en los mismos errores que ya hemos cometido. Porque pronto dejarán de ser los cromosomas y empezarán a ser las costumbres, las tradiciones, los roles, y volveremos a un pasado plenamente machista en el que ya no se podrá hablar ni de género ni de abolición, pero porque ya no tendremos ningún derecho para hablar de absolutamente nada.
Recapitulando, entendemos la preocupación, no caemos en la transfobia que ha llevado este discurso sobre la preocupación por la opresión de la mujer y volvemos a que proteger a las mujeres de la opresión por ser mujeres es sumamente importante y no debe ser borrado de la historia. Entonces, ¿cómo hacemos que estas dos visiones puedan confluir y se entiendan? Se podría argumentar que es la propia existencia del género como constructo lo que perpetúa esta opresión. De hecho, esto es lo que argumenta la teoría queer cuando no se estudia de manera superficial, cuando no tomamos la narrativa falsa y simplista de que nos quieren iguales y separadas. Si nunca hubiese existido esta división cultural y social, si solo hubiese sido una diferencia biológica básica y que los actos de los individuos no tuviesen ninguna connotación de género, pues no se le hubiese dado ningún significado superior a los hombres. Y esto no es una fantasía ideal que presentamos, es la realidad que vivieron muchas tribus antes de ser colonizadas y masacradas, porque está demostrado científicamente que multitud de tribus tenían un sistema matriarcal y ni siquiera la biología etiquetaba a esa persona para luego ejercer un rol de género. Total, la sociedad como colectivo fue la que le dio esta connotación y entonces cuando eliminamos el género estamos eliminando la opresión para el futuro, pero evidentemente conservamos la memoria de la historia, no nos podemos olvidar de todo lo que ha pasado. Y para las relaciones internacionales esto significa un duro golpe y es un desafío casi imposible reimaginarse el mundo sin el género, porque la abolición de género trae consigo una reinstitución de todas las estructuras y dinámicas de poder que nos rodean, no solo por la dimensión hombre-mujer que está muy presente, sino por cómo esta diferencia se ha trasladado en las relaciones entre estados, entre actores globales e instituciones. Ya para terminar, quería mencionar los artículos con los que he trabajado toda esta cuestión, que han sido tres principalmente, que han sido Actos performativos y constitución del género, un ensayo sobre fenomenología y teoría feminista de Judith Butler, la autora que mencionamos antes. El segundo artículo, que fue el que me planteó la duda, se llama, es una traducción libre del título en inglés, Todo lo que siempre quisiste saber sobre el sexo en relaciones internacionales, pero te daba miedo preguntar, el giro queer en las relaciones internacionales, de Melanie Richard-Monpetit, y La frontera feminista sobre trans y feminismo, de Sally Higgins. A mayores también se han incluido pequeñas pinceladas de colonialidad y género de María Lugones, pero por falta de tiempo no se ha podido ahondar en estas visiones que son tremendamente interesantes y recomiendo un montón.